En este video explico un procedimiento para analizar este circuito eléctrico utilizando el método de análisis de nodos. Además, te enseñaré a resolver el sistema de ecuaciones con diferentes calculadoras, con Maple y MATLAB. Y por supuesto, también resolveré el sistema manualmente. Además, explicaré un procedimiento para realizar la simulación de este circuito eléctrico en Simulink y Multisim. Recuerda que puedes navegar en este video a través de los capítulos de YouTube, así puedes ver solo los procedimientos que te interesan. Espero que te gusten los videos y que te suscribas a mi canal. Ahora vamos a realizar el análisis de este circuito y pues la instrucción general que nos dan es que debemos de calcular el voltaje V0, entonces aquí nos indican el voltaje V0. Entonces te voy a explicar cómo le haríamos con la técnica de análisis de nodos. Este mismo circuito también lo voy a resolver por mallas en otro video que voy a hacer más adelante, para que tú puedas comprobar si este circuito se puede resolver más fácil por nodos o si es más fácil por mallas, pero eso tú lo vas a determinar. Entonces, pues aquí en este video lo voy a resolver utilizando la técnica de nodos. Bien, lo que te había platicado en los videos anteriores es que vamos a elegir un nodo como referencia. La idea de este nodo es el que sea o el que tenga mayor cantidad de elementos conectados. Vamos a iniciar, así como te había platicado en los videos anteriores, viendo cada uno de los nodos, y nos conviene el que tenga mayor cantidad de elementos conectados. Entonces, por ejemplo, en este nodo hay 3 elementos eléctricos. Aquí tengo 3 elementos eléctricos también, aquí solo hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 3. Entonces, de los que tienen 3 elementos, vamos a escoger uno. Pues yo voy a escoger este como referencia, entonces aquí lo voy a poner. De acuerdo a nuestra convención de signos, las corrientes que salen de cada nodo pues van a ser positivas. Las corrientes que entran a un nodo pues son negativas. Y así vamos a construir las ecuaciones algebraicas de cada nodo. Entonces reviso los nodos que tienen 3 elementos o más. Por ejemplo, este tiene 2, no lo voy a utilizar. Este tiene 2 tampoco. Este tiene 3 elementos, entonces este va a ser el nodo, puede ser el nodo 1 o cualquier otra numeración que tú quieras. Yo le voy a poner 1. Aquí tengo 3 elementos conectados, entonces lo voy a utilizar también. Aquí solamente tengo 2, no lo voy a utilizar. Aquí también tengo 2, tampoco. Aquí tengo 3 elementos, este sí lo voy a aprovechar. Y de estos nodos pues voy a obtener una ecuación algebraica de las corrientes. Entonces pues vamos a ver cada uno de ellos. Voy a empezar con el nodo 1. Entonces para el nodo 1 va a estar asociado V1. Para el nodo 2, pues V2, y para el nodo 3, pues aquí ya tenemos V3. Entonces, para la ecuación del nodo 1, en esta ecuación algebraica, V1 pues va a ser positivo. Y pues vamos a ver las corrientes. Recuerda que del nodo 1, las corrientes que salgan, las vamos a considerar positivas, y las corrientes que entran negativas. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de corriente. Esta flechita nos indica que es una fuente de corriente. La magnitud de esta corriente es 0.4 VY, es una fuente dependiente. Entonces, hay que identificar VY y su polaridad también. Entonces, aquí está VY, es el voltaje de esta resistencia. Muy importante que veas la polaridad que te están indicando en el circuito. También tenemos otra, aprovechando de que ya hablé de la fuente dependiente, aquí tenemos otra fuente dependiente. Este símbolo más y menos nos indica que es una fuente de voltaje que es dependiente, y esta depende de 0.8 Vx. Entonces Vx hay que revisar dónde está, es el voltaje de esta resistencia. También hay que ver la polaridad que nos asignan en este diagrama. Entonces esta es de voltaje, esta fuente proporciona voltaje al sistema, esta fuente proporciona corriente al sistema. Bien, para el nodo 1 vamos a ver la corriente de esta resistencia, de esta rama. Bueno, aquí ya tengo una fuente de corriente, y de esta resistencia. Entonces empiezo con esta rama.
Y pues me voy a apoyar de este pequeño diagrama para esta rama que está aquí. Entonces aquí ya tengo todos estos elementos y acuérdate que aquí está la referencia, por lo tanto aquí el voltaje 1, aquí es más y menos. Y voy a hacer el análisis de voltajes. Esto lo hago paso a pasito para quien se hace bolas construyendo esta ecuación. Y lo que voy a hacer es revisar los voltajes. Entonces, este borne es positivo. Entonces, para la resistencia, aquí va a ser más, menos. Aquí va a pasar la corriente. Aquí va a ser más, menos. Este borne coincide con este, ¿ya te fijaste? Entonces, la corriente pasa por aquí. La corriente de la resistencia de 4 ohms, solo le voy a poner IR, porque la voy a despejar. Pero esta corriente IR que pasa a través de esta resistencia de 4 ohms es la misma que pasa pues a través de esta fuente, pero es la misma que pasa también de esta resistencia de 6 ohms. Entonces vamos a hacer la suma de voltajes. Estas resistencias se pueden sumar, 4 más 6 nos da 10, pero en caso de que te cause confusión, lo voy a dejar así. Y pues vamos a ver el análisis de voltajes. Recuerda que esta corriente pasa también sobre esta resistencia, entonces pues sería... Y recuerda que nuestro objetivo es esta corriente que sale del nodo 1. Entonces, empiezo aquí, es el voltaje negativo, que sería 6 por IR. Porque esta corriente está entrando también por el borne positivo, o por el lado positivo. Luego sigo la trayectoria, empecé con este menos, ahora este menos, 193 volts, luego este menos 4 por la corriente IR, más, llegué al borne positivo, más V1, y ya es todos los voltajes, entonces esto es igual a 0, y acuérdate, mi interés es sobre la corriente IR. Entonces, vamos a despejar IR, entonces aquí tendría menos 10 IR, ya serían estos dos de aquí, menos 193 más V1. Entonces, este lo voy a pasar igual a 0, lo voy a pasar del lado derecho a la igualdad, menos 193 más V1 es igual a 10 IR, y este 10 pues pasaría dividiendo, entonces quedaría sobre 10. Lo voy a poner aquí, entonces sería primero V1, solo los volteé, ¿no? Es lo mismo, menos 193 sobre 10. Y ya, ese es el análisis de la corriente de esta rama. Luego sigue esta. De esta rama sé que entra esta corriente, entonces, de acuerdo a nuestra convención, las corrientes que entran al nodo pues son negativas, entonces aquí es menos. La magnitud de la corriente es 0.4 BY. Y de esta, pues voy a asumir que sale. Entonces, de acuerdo al nodo 1, sería más V1 menos V2 entre 2.5. Y esto, pues, nos da igual a 0. Ahora vamos a trabajar con el nodo 2. Entonces, en esta ecuación algebraica del nodo 2, el voltaje 2 va a ser positivo. Entonces, vamos a ver, primero empezamos con la corriente que pasa a través de esta resistencia, voy a asumir que sale, entonces sería V2 menos V1 sobre 2.5. Luego, aquí esta corriente pues ya es contundente, pues sabemos que de esta rama pues entra la corriente de 0.5 amperes. 0.5, entonces es negativo 0.5. Bien, con este diagrama pues estoy representando aquí esta rama del voltaje 2 que quiero analizar. Voy a asumir que la corriente sale, entonces aquí ya puse estos tres elementos, 1, 2, 3. La corriente sale, esta IR no es la anterior, esta es otra, pasa solo por esta rama y pues bueno, estas dos resistencias están en serie, se pueden sumar. 2 más 8, 10. Puedo borrar una y dejar solamente una resistencia de 10, pero bueno, para no revolver a nadie, así lo voy a dejar por el momento. Y recuerda que el análisis es para el nodo 2. Entonces aquí en el nodo 2 está el lado positivo, donde está el nodo 3 es el lado negativo. La diferencia de voltajes es V2 menos V3. Hago énfasis de que V2 es el positivo. Entonces aquí está V3, aquí está V2.
Para más fácil que lo veas, lo puse así, B2 menos B3 aquí. Y voy a hacer el análisis de voltajes. Bueno, primero voy a asignar los signos o las polaridades de las resistencias. Entonces, si este es el borne positivo o el lado positivo, este sería más, menos, coinciden. Lo mismo aquí van a coincidir. Entonces, bueno, aquí ya no es necesario, pero aquí este sería menos y este sería más. Ahora sí, empezamos. Puede ser que empecemos con este. Lo voy a hacer en este sentido. Entonces aquí tendríamos menos 8 ohms por IR. IR, de acuerdo a la convención que estoy utilizando, pues llega al lado positivo. Luego, continúo con el voltaje menos 0.8 Vx. Recuerda que esta fuente nos proporciona voltaje. Luego llego al borne negativo, menos, y otra vez, 2 por IR. Es la misma corriente que pasa aquí. Y llego al lado positivo, más, esto como si fuera un solo voltaje, B2 menos B3. Lo voy a dejar así, y ya son todos los elementos, esto igual a 0. Recuerda que mi objetivo es la corriente de esta rama, entonces voy a despejar IR. Entonces, bueno, los voy a señalar de que ya los estoy sumando. Aquí sería menos 2, aquí sería menos 8, sería menos 10 IR, pero lo voy a pasar del lado derecho de la igualdad de una vez, quedaría positivo, y ya los tacho para que no nos estorbe. Aquí yo tendría menos, bueno, primero voy a dejar el positivo, B2 menos B3 de una vez, y este menos 0.8 Bx. Y para despejar IR, pues el 10 quedaría dividiendo, entonces aprovechando aquí mismo, sobre 10. Así que la corriente, estoy asumiendo que sale, así como está en el diagrama, sale de B2, del nodo 2, perdón, y entonces sería positivo, sería más, y aquí pongo la fracción, B2 menos B3 menos 0.8 voltaje X entre 10. Y ya son las tres corrientes del nodo 2, entonces esto es igual a 0. Bien, hasta ahorita tengo dos ecuaciones, y antes de hacer la ecuación del nodo 3, pues obviamente tengo como incógnitas el voltaje X y el voltaje Y. Bien, entonces quiero de una vez plantear la ecuación, o una ecuación que contenga el voltaje Y. El voltaje Y, pues está aquí. De acuerdo a esta convención sería más menos BY. Bueno, se amontona un poco este diagrama, pero aquí está BY en esta resistencia de 2 ohms, así como está aquí. Entonces, ¿cómo sería el voltaje de BY? De una vez lo voy a poner aquí, aprovechando que andamos en el nodo 2. El voltaje BY, pues obviamente sería 2 por IR, que sería la resistencia por la corriente. Entonces IR, pues lo acabamos de despejar aquí, mira. Bueno, esto es IR. Entonces, de una vez, BY lo podemos representar así como 2. Aquí mismo IR, abro paréntesis, sería todo esto. B2 menos B3 menos 0.8 Bx entre 10. Y ya tengo una ecuación más para poder calcular nuestras incógnitas. Y aparece Bx o el voltaje X también. Ahora vamos a analizar el nodo 3, las corrientes que salen. Recuerda que las vamos a considerar positivas y las que entran negativas. Entonces empiezo con esta rama. La corriente sale, va hacia la Tierra. Entonces el voltaje sería el B3 en esta ecuación del nodo 3 va a ser positivo. Entonces sería B3 entre 7.5. 7.5. Luego de esta, pues ya sabemos cuánto la corriente va saliendo del nodo 3, entonces sería más, y su magnitud es 0.5. Y luego sigue la corriente que circula a través de esta resistencia de 8 ohms. Entonces, pues vamos a ver. Voy a apoyar de un diagramita.
Y aquí en este diagramita he puesto esta rama, están estos tres elementos. Y recuerda que la corriente en el nodo 3, pues voy a asumir que va saliendo. Entonces sería una corriente así, IR. Estoy en la ecuación del nodo 3, te comentaba que B3 va a ser positivo, entonces aquí en el nodo 3, es el nodo 3, nodo 2, entonces aquí voy a dejar el lado positivo y ahora aquí el lado negativo, es al contrario como lo habíamos hecho acá en el nodo 2, aquí va el positivo. Luego, las polaridades de las resistencias de acuerdo a esta convención que estoy utilizando, si este es el borne positivo, aquí le pongo más, aquí menos, esto pues ya tiene su propia polaridad. Y aquí este borne pues sería negativo, entonces el de la resistencia menos y aquí más. Entonces vamos a hacer el análisis de los voltajes en esta rama. Entonces voy a hacerlo en esta dirección. Entonces estoy llegando al borne positivo y IR entra por el borne positivo. Entonces es 8 ohms que multiplica a IR. Luego aquí llego al borne negativo, menos 0.8 Bx, continúo, llego al borne positivo, IR también entra por el borne positivo, entonces sería más IR. Al borne negativo, aquí sería menos, abro paréntesis, el voltaje que hay es esta magnitud, B3 menos B2. B3 menos B2, entonces borne negativo, aquí negativo. Ya son todos los elementos, esto igual a 0. Y recuerda que nuestro interés es la corriente que sale de este nodo representado por esta IR. No es la misma de hace rato, solo la estoy utilizando para el despeje. Entonces vamos a despejar IR. Aquí esto se puede sumar, entonces nos da 10 IR. Los taché los tenemos y todo lo demás lo voy a dejar del lado derecho de la igualdad. Por ejemplo, menos B3, al moverlo al lado derecho quedaría B3, positivo. Por contrario, menos por menos da más. B2 de este lado es positivo, al moverlo del lado derecho sería negativo. Lo mismo que este es negativo, al moverlo del lado derecho quedaría positivo. Y pues lo único que me falta es dividir todo entre 10 para despejar IR, entonces de aquí mismo lo voy a utilizar, lo voy a aprovechar. Y entonces IR pues es esta expresión. Y además, la estoy considerando que sale de acuerdo a este sentido que puse en el diagrama. Entonces, este es el nodo 3. Entonces, vamos a ver que esto sería más B3 menos B2 más 0.8 Bx se divide entre 10. Ya tengo las tres corrientes de los tres elementos de este nodo. Entonces, esto es igual a 0. Y pues tenemos 5 incógnitas, B1, B2, B3, Bx y By. Pero solo hemos obtenido 4 ecuaciones. Vamos a obtener una ecuación más para Bx. Entonces, aquí tenemos Bx. De acuerdo a la convención, bueno, aquí en el nodo 3, aquí continúo todavía en el nodo 3, lo voy a poner. ¿Te acuerdas que en el nodo 3 te decía en la ecuación algebraica, el voltaje 3 es el que es positivo, ¿no? Entonces B3, porque aquí es respecto a nuestra referencia, entonces el voltaje 3, si te das cuenta, coincide con Bx, sin embargo, pues Bx tendría la polaridad opuesta. En el nodo 3 estamos considerando aquí el más y aquí el menos, y aquí Bx tiene pues al revés, entonces el voltaje 3 es menos Bx. Y ahora sí ya tenemos 5 ecuaciones y tenemos 5 incógnitas. El resto del trabajo es algebraico. Y aquí, bueno, para resolver el sistema de ecuaciones, aquí de una vez, 2 décimos lo podemos reducir a 1/5. Entonces, podemos dejarlo así como dividido entre 5. Con esta calculadora lo que podemos hacer es escribir las ecuaciones tal y como las tenemos escritas en el pizarrón. Yo en este ejemplo voy a escribir cada una de estas ecuaciones por separado. Y después,
con el comando que resuelve el sistema de ecuaciones, ahí sí ya las voy a juntar. Ahora, con este comando voy a resolver el sistema de ecuaciones. Recuerda que entre llaves debemos de escribir cuáles son las incógnitas que deseamos resolver. Y ahora vamos a poner las ecuaciones en este comando. Podemos tomarlas desde el historial. Las ecuaciones tienen que estar separadas por un espacio, la palabra AND y luego otro espacio. Presionamos Enter. Y aquí están las soluciones de este sistema. Bien, para reducir las ecuaciones de 5 incógnitas y 5 ecuaciones, pues podemos aprovechar esta expresión, la última ecuación que obtuvimos, sustituirla en estas 4 para tener un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces, aquí donde es Bx, en realidad el que quiero eliminar es Bx, entonces Bx es igual a menos B3. Entonces con esta voy a sustituir aquí en este Bx. Entonces sustituyendo, pues aquí más bien quedaría B3 y aquí con signo más. Aquí este Bx pues también lo cambio por B3 y multiplico por este menos, entonces sería aquí más. Y aquí este Bx también sería 3 y con el signo menos, entonces aquí este quedaría como menos. Y ya tengo estas 4 ecuaciones. Y pues bueno, aquí voy a reducir menos B3 más 0.8 B3. Al sumarse tendríamos menos 0.2 B3. Aquí menos B3 más 0.8 B3 tendríamos menos 0.2 B3. Y aquí B3 menos 0.8 B3 quedaría positivo porque un entero es mayor a 0.8, entonces quedaría
0.2B3. Así ya está listo para resolver con la Casio FX-EI. Con esta calculadora Casio, primero vamos a activar el modo de ecuaciones simultáneas. Indicamos que son 4 incógnitas. Y vamos a empezar con el coeficiente de B1, sería 1/10 más 1 entre 2.5. Para el coeficiente de B2 sería menos 1 entre 2.5. Como B3 no se encuentra en la ecuación, su coeficiente será 0. El coeficiente de BY es menos 0.4. Y del lado derecho de la ecuación tendríamos 193 décimos. En esta ecuación el coeficiente de B1 sería menos 1 entre 2.5. Para B2 sería 1 entre 2.5 más 1/10. El coeficiente de B3 es menos 0.2 décimos. El coeficiente de BY es 0. Y esta ecuación va a estar igualada a 0.5. El coeficiente de B1 es 0. Coeficiente de B2 es 1/5. El coeficiente de B3 es menos 0.2/5. BY se pasa al lado derecho de la igualdad y es menos 1. Y esta ecuación estará igualada a 0. Para esta ecuación B1 no está, entonces su coeficiente es 0. El coeficiente de B2 es menos 1/10. El coeficiente de B3 es 1 sobre 7.5 más 0.2 décimos. El coeficiente de BY es 0. Y esta ecuación estará igualada a menos 0.5. Y aquí tenemos las respuestas de nuestro sistema de ecuaciones. Para Bx ya sabemos que es menos B3. Ahora, lo que voy a hacer es que este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pues lo voy a reducir a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que voy a hacer es sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1, que es que tiene el término BY. La ecuación 2 no tiene el voltaje Y y la ecuación 4 tampoco. Lo primero que voy a hacer es reorganizar primero la ecuación 1 antes de sustituir. Y entonces toda esta ecuación la voy a multiplicar por 25. Entonces, al multiplicar por 25, aquí tendría 25 décimos, que es igual a 2.5. 2.5 se multiplica y aquí tendríamos 2.5B1. Y aquí menos 2.5 por 193 nos da este número. Acá, menos 25 por 4 nos da menos 10 por BY. Y ya lo puse ahí. Luego aquí, 25 entre 2.5 pues nos da 10. Y se multiplica por estos dos términos. Aquí tendríamos 10B1 menos 10B2. Y ahora sí, voy a hacer primero la reducción de términos semejantes y voy a hacer la sustitución por BY, que BY es este término de aquí. Y entonces, hago la suma de estos dos términos y pues me da 12.5B1 menos 482.5, lo dejo del lado derecho de la igualdad, queda positivo. Menos 10 BY, y aquí ya hice la sustitución de lo que tenemos aquí. Este ya estaba reducido de este lado, y menos 10 B2, entonces aquí lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es reducir términos semejantes. Cabe resaltar que 10 entre 5 pues nos da 2. Haciendo la reducción de términos semejantes, pues tendríamos 12.5 B1, este por este, y también con este término pues nos daría menos 12 volts.
Menos por menos da más. Punto 2 por 2, punto 4. Y esto pues solo lo paso. Ahora, esta ecuación 2 la voy a multiplicar por 25 también. Y tendríamos que 25 sobre 2.5 nos da 10, multiplicado por esto, nos darían estos dos términos. Aquí por 25, pues tendríamos 12.5 negativo. Y aquí 25 entre 10 nos da 2.5. Entonces aquí tendríamos 2.5 de 2 y menos 25 por punto 2 entre 10, pues nos da esto de aquí. Y vamos a reducir términos semejantes. Lo que tendríamos es, pues este término queda aquí. Estos dos se suman y lo tenemos aquí. Este término aquí y este lo dejo del lado derecho a la igualdad. Ahora ya tenemos dos ecuaciones y solo nos falta la tercera. La tercera ecuación, que es la ecuación 4, la voy a multiplicar solo para organizarme por 75. Y aquí tendría 75 sobre 7.5, pues nos da 10, sería 10b3. 75 por punto 5 nos da 37.5. 75 sobre 10 nos da 7.5, que multiplica a los dos términos. Entonces 7.5 por punto 2, aquí lo tenemos. Y 7.5 por menos b2, entonces aquí lo tenemos. Reduciendo términos semejantes. Entonces estos dos son términos semejantes. Bueno, primero empecé escribiendo este de aquí, hago la reducción de estos dos y este lo muevo del lado derecho a la igualdad y ahora sí ya tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Con esta calculadora Casio lo primero que tenemos que hacer es activar el modo de ecuaciones simultáneas con tres incógnitas y escribir el sistema tal y cual lo tenemos escrito en el pizarrón. Y aquí está la solución del sistema de ecuaciones. El voltaje Y y el voltaje X se resuelven más adelante. Y ahora voy a resolver lo que resta del procedimiento, pues manualmente. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo que voy a hacer es a reducir dos ecuaciones con dos incógnitas. Aprovechando que esta ecuación solo tiene tiene dos incógnitas, pues voy a aprovechar a reducir estas dos ecuaciones tratando de eliminar B1 para que solo quede B2 y B3. Bien, he numerado estas ecuaciones que obtuvimos. Aquí no le había puesto, pero esta fue la quinta ecuación que inicialmente obtuvimos. Ahora, estas tres ecuaciones son las que voy a reducir. Bueno, voy a empezar con 6 y 7, voy a reducirlas. Entonces, para eso necesito eliminar B1. Lo que voy a hacer es que la ecuación 6, toda la ecuación 6 la voy a multiplicar por 10 y la ecuación 7 la voy a multiplicar toda por 12.5 y ya cuando se haya realizado la multiplicación se hace la suma de las dos ecuaciones y como resultado pues se va a eliminar B1. Observa que 12.5 por 10 es 12.5 por 10, pero aquí con signo negativo, entonces al sumar pues se elimina. Y tendríamos como resultado esta ecuación. Entonces se elimina B1 menos 12 por 10 y se suma 2 más 12.5 por 12.5 nos da este resultado. 0.4 por 10 se resta con 0.5 por 12.5 nos da este resultado. Este número por 10 más este número por 12.5 nos da este resultado de aquí. Y ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, este 8 solo lo recorrí. Y lo que voy a hacer ahora es eliminar, cualquiera de los dos está correcto. Voy a eliminar B3. También se puede B2,
Me refiero a que ya tienen signos opuestos. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar, por ejemplo, la primera ecuación, esta de aquí, se multiplica por 2.25 y la ecuación de abajo se multiplica por 11.5. Entonces con esto elimino B3 y puedo calcular B2. Entonces, ¿cómo sería B2? Pues B2, lo voy a poner hacia acá, sería este número por 2.25 se le suma este número más 4.981.25 por 11.5. Recuerda que se eliminó B3, entonces solo queda B2. Entonces pasa dividiendo menos 7.5 por el número de aquí, 2.25, y más este número, 36.25 por este número, 11.5. Y esto nos da 143 volts. Y teniendo B2, ya podemos calcular B3 utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo voy a utilizar esta. Entonces, sustituyendo, bueno, primero despejando, B3 sería de aquí, B3, menos 37.5 más 7.5. Y aquí en B2, pues nosotros ya podemos sustituir 143 y se divide entre 11.5. El voltaje 3 sería pues 90 volts. Y podemos calcular el voltaje 1 sustituyendo, ya sea en la ecuación 6 o en la ecuación 7. Recuerda que en la 8 pues no lo teníamos desde el principio. Entonces yo voy a utilizar la ecuación 6. Pues la 6 está bien. Entonces B1 sería pues 482.5 más 12. Y aquí en voltaje 2 pues ya podemos nosotros poner 143 menos 0.4 B3, voltaje 3 nos dio 90 y esto se divide entre 12.5 y esto nos da 173 volts. Para calcular BY pues simplemente vamos a sustituir aquí. Entonces el voltaje Y sería el voltaje 2 que es 143 menos 0.2 por el voltaje 3 que es 90 y esto se divide entre 5, nos da como resultado 25 volts. Y el voltaje X pues está muy fácil porque solo es menos B3, entonces el voltaje X es menos 90 volts. Bien, la pregunta que nos hacían inicialmente, o lo que nos pedían en este ejercicio es calcular B0. Si te das cuenta, B0 es el voltaje 1. Entonces, el voltaje 1 es 173 volts. Entonces, podemos determinar que B0 es igual a 173. Y bueno, hemos terminado. Están todos los voltajes que estaban indicados, pues ya los calculamos. Ahora voy a resolver el sistema de ecuaciones utilizando MATLAB. Con este comando voy a crear las variables que voy a utilizar para resolver el sistema. Y deben estar separadas por espacios. Con este comando vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones y la respuesta la vamos a almacenar en una variable que el nombre tú lo puedes escoger como tú quieras. Yo voy a poner S mayúscula, símbolo de igualdad. Y vamos a terminar con punto y coma. Las ecuaciones van escritas aquí entre los paréntesis y deben estar separadas por comas. Entonces ahí puse ya las divisiones por comas.
Voy a escribir la primera ecuación y abro un paréntesis de agrupación, B1 menos 193, cierro paréntesis, entre 10, menos 0.4 por BY, más B1 menos B2, cierro paréntesis, entre 2.5, y muy importante, el símbolo de igualdad se escribe 2 veces, y esto está igualado a 0. Siguiente ecuación, abro paréntesis, B2 menos B1, entre 2.5 menos 0.5 más, abro paréntesis, B2 menos B3 menos 0.8 por Bx, cierro paréntesis del numerador, entre 10. Una vez más el símbolo de igualdad se escribe 2 veces y esto está igualado a 0. By es igual, recuerda que debe ir el símbolo de igualdad 2 veces. Abro paréntesis, B2 menos B3 menos 0.8 por Bx, y esto se divide entre 5. Siguiente ecuación, B3 entre 7.5 más 0.5 más B3 menos B2 más 0.8 por Bx, y esto se cierra, y esto entre 10, símbolo de igualdad 2 veces, 0. Por último, B3 doble igual, y esto es menos Bx. Y ya tenemos todas nuestras ecuaciones, presionamos Enter. Las soluciones ya quedaron guardadas en nuestra variable de acuerdo al nombre que tú le hayas puesto aquí. Y pues para ver cada una de las soluciones se escribe pues la S punto. Y por ejemplo, si quieres B1, pues ahí está B1. B2. B3. Bx. Y By. Ahora vamos a resolver el sistema utilizando Maple. Comenzamos con nuestro restart. Control 5 para ver un poco mejor el texto. Este comando nos va a servir para resolver el sistema de ecuaciones. Pero antes, quiero utilizar una variable. El nombre tú lo puedes escoger, el que tú quieras. Pues se me ocurre este nombre. Para aquí guardar las 5 ecuaciones algebraicas. Empiezo con la primera. Abro un paréntesis. B1 menos 193 entre 10 menos 0.4 por By, más, abro un paréntesis, B1 menos B2, cierro paréntesis, entre 2.5 y esto es igual a 0, coma. Voy a presionar Shift Enter para no amontonar las ecuaciones. Empiezo la segunda ecuación. B2 menos B1, cierro paréntesis, entre 2.5 menos 0.5 más, abro paréntesis, B2 menos B3 menos 0.8 por Bx, cierro paréntesis, entre 10, y esto es igual a 0, coma, Shift Enter. Y la siguiente ecuación es By es igual, abro paréntesis, B2 menos B3 menos 0.8 por Bx. Cierro el paréntesis, entre 5, coma, Shift Enter. Y esta ecuación es B3 entre 7.5 más 0.5 más, abro paréntesis, B3 menos B2 más 0.8 por Bx. Cierro paréntesis, entre 10, y esto es igual a 0, coma, Shift Enter. La última ecuación es B3 es igual a menos Bx. Como ya acabamos de escribir las ecuaciones, termino con 2 puntos, Shift Enter, y ahora sí vamos a poner el comando para resolver nuestro sistema de ecuaciones. Requerimos 2 argumentos. Aquí van las ecuaciones, las cuales ya están todas guardadas en esta variable. Entonces vamos a escribir entre estas llaves.
aquí va ecuaciones. Y aquí el segundo argumento pues son las variables que deseamos resolver. B1, B2, B3, Bx, y By. Y pues ya vamos a presionar Enter y aquí están las soluciones. Ahora vamos a hacer la simulación de este circuito eléctrico utilizando Simulink. Damos clic aquí. Bien, en esta ventana vamos a construir nuestro circuito. Entonces vamos a dar clic aquí para tener acceso a todos estos elementos. Vamos a empezar con este. Este es el que nos va a permitir hacer la simulación de forma adecuada de acuerdo a los elementos que yo voy a estar ocupando. Entonces continuamos. Los que yo voy a estar ocupando están aquí, y en esta parte y aquí. Muy bien, entonces vamos a empezar con la fuente de voltaje. Lo voy a poner como por aquí y es de 193 volts. Después van varias resistencias, vamos a tomarlas de aquí. Doble clic y le decimos que simplemente queremos la parte resistiva. En este caso voy a poner la de 4 ohms. Control C, Control V. Y aquí voy a poner la de 6 ohms. Control V. Y acá voy a poner la de 2.5. Control V. Aquí voy a poner la de 7.5. Control V. Aquí va una de 2 ohms. Control V. 8. Y bueno, son todas las resistencias, son 6. También vamos a incluir una fuente de corriente constante. Y bueno, yo a la mano no tengo un elemento tal cual me dé la fuente de corriente constante. Voy a utilizar esta que es una fuente de corriente controlada. Entonces este va por aquí y va a alimentar. Este recibe una señal para aportar una corriente al circuito. Entonces lo que voy a hacer es agregarle una señal constante. Y esta corriente es de 0.5 amperes. Esto es lo que me va a proporcionar los 0.5 amperes al circuito. También tenemos dos fuentes dependientes, una de voltaje, una de corriente. Voy a empezar con la que está de este lado, que es una fuente, bueno, regreso. Es una fuente de voltaje, perdón, es una fuente de corriente, entonces voy a utilizar este mismo aquí, pero este depende de un voltaje. Entonces, bueno, de momento lo voy a dejar ahí. Y también voy a necesitar una fuente de voltaje que depende de otro voltaje, entonces eso lo voy a poner por aquí. Para que no se amontone tanto, lo voy a separar yo creo que un poco. Más o menos así. También vamos a necesitar una tierra. Entonces la voy a poner por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es unir todos los elementos de acuerdo a nuestro circuito. Ya tenemos conectado nuestro circuito. Nada más nos falta terminar nuestras fuentes dependientes. Esta fuente
depende del voltaje Y de acuerdo a nuestro circuito el voltaje Y es el que está en esta resistencia con la polaridad positiva aquí y aquí menos. Entonces necesito un elemento para leer el voltaje en esta resistencia. Vamos a tomarlo de esta parte al final. Aquí está este elemento. Lo vamos a poner aquí. Control C, Control V, porque vamos a necesitar uno igual para este lado. Entonces, este va a leer el voltaje. Bueno, me conviene tenerlo más bien cerquita de aquí. Lo voy a rotar. Control R, R y otra vez Control R. Y aquí va a leer el voltaje Y. Entonces, el lado positivo de acuerdo a mi circuito y el lado negativo es este. Y voy a incluir también una ganancia. Aquí está. Esta ganancia también la voy a necesitar. Control C, Control V en este de acá. Bueno, esta ganancia es 0.4 porque es lo que dice nuestro circuito. Entonces aquí lo ponemos 0.4. Lo voy a rotar. Y bueno, la señal primero la vamos a poner aquí. Y de aquí pues ya va a llegar a este lado. Ahora vamos a ver cómo es esta fuente de voltaje. Dice que es 0.8 Vx. Vx está en esta resistencia. Me falta conectar este. Ahí está. Es de esta resistencia de 7.5. Entonces, bueno, yo creo que me conviene tener cerquita este elemento. Y la polaridad, pues positiva, va a quedar de este lado. Bueno, lo voy a rotar tantito. Yo creo que así. La polaridad positiva va a quedar de este lado, de acuerdo a lo que me indica el circuito. Y la negativa aquí. Y bueno, vamos a poner la ganancia. Esta ganancia debe ser de 0.8. Y ahora vamos a conectar este aquí. Y ya tenemos nuestro circuito pues ya completo. Y vamos a leer los voltajes que nos interesan. Pues voy a poner V1, V2, V3, Vx y Vy. Vamos a poner entonces para leer los voltajes sería lo siguiente. Este lo vamos a necesitar varias veces. Control C, Control V, Control V. Y así hasta tener 5 elementos. Para leer el voltaje 1, pues voy a utilizar este de aquí. Lo voy a poner aquí. Este me va a leer el voltaje 1. Para el voltaje 2 voy a poner este de aquí. Para el voltaje 3 voy a utilizar... para el voltaje 3 podemos leerlo de aquí. Bueno, mejor no, porque tiene la polaridad invertida. Entonces, mejor no. Lo voy a rotar, eso sí. Y Vx, de acuerdo a nuestra convención de signos, va aquí. Y el menos va con la tierra. Este va a sobrar porque lo quiero para Vx. Pero Vx ya lo estoy leyendo directamente porque es precisamente el que está alimentando esta fuente de voltaje. Entonces lo voy a quitar. Más bien de aquí mismo voy a leer de este. Y Vy también. Este también va a sobrar porque Vy lo estamos leyendo directamente de esta resistencia. Entonces este me va a servir para Vy. Y pues vamos a introducir el elemento para poder leer los voltajes. Es este. De este sí voy a necesitar, aquí lo puedo poner que uno. Aquí le voy a necesitar diferentes. 5, uno para cada uno. Entonces este va a ser para leer el voltaje 1. Aquí lo voy a poner. Este lo quiero para el voltaje 2. Aquí lo voy a poner. Este lo quiero para el voltaje 3, que está aquí. Para el voltaje X voy a aprovechar esta medición. Debe ser antes de la ganancia, entonces aquí está bien.
porque este está leyendo, este está leyendo BY, BX está aquí y lo está leyendo este elemento, porque es el que está alimentando a esta fuente. Entonces, este ya está midiendo BX, entonces lo voy a poner por aquí. Y ahora sí, pues vamos a ejecutar pues la simulación. Aquí dice que está compilando, está realizando todos los cálculos, ya terminó. Y ahora sí vamos a ver cuánto da B1. Doble clic. Y B1 aquí dice da 173. Este de aquí, doble clic. Este nos da 53. El voltaje 3 está aquí. Nos da 90. Ajá, nos da 90. Este es BX, entonces vamos a leerlo. Este es menos 90. Ajá, menos 90. Y voltaje Y está aquí. Y voltaje Y, nos da 25. Aquí está. Bien, recuerda que aquí, aquí pues nosotros obtuvimos una lectura de 53. Y si lo comparas con nuestros resultados, nuestro B2 pues da 93. Entonces, aquí en realidad esto no es B2. Esto es P2 menos B3, porque puse en la referencia, puse este signo menos aquí en el nodo 3. Entonces, más bien, si queremos que coincida nuestro resultado, este elemento tiene que ir hasta donde está el nodo conectado a tierra. Entonces, una vez más, ejecutamos la simulación y pues vamos a ver aquí. Restablecemos la vista original, es esta. Aquí está. Y pues vamos a acercarnos y aquí sí da 143 aquí, porque ya está respecto a nuestra referencia a tierra. Entonces, ahora sí, ya es B2. Lo demás no se debió haber movido. Observa que aquí está 173, aquí hay 90, aquí está menos 90 y este es 25. Vamos a realizar la simulación de este circuito en Multisim. Voy a comenzar con nuestra fuente de voltaje, lo voy a poner aquí, y es de 193 volts. Voy a agregar las resistencias, entonces comienzo aquí. Esta es de 4 ohms. Duplicamos y esta la voy a poner por aquí. 6 ohms. Esta es de 2.5 ohms. Esta es de 7.5. Dos ohms. 8 ohms. Ahora voy a agregar la fuente de corriente independiente, es esta. Y esta es de 0.5 amperes. Y me falta agregar las dos fuentes de voltajes que son dependientes. Esas están aquí. La primera es una de corriente. Entonces puede ser cualquiera de estas dos, pero depende del voltaje. Entonces es esta. Y la vamos a colocar aquí. La flecha o el sentido de la corriente está apuntando hacia arriba de acuerdo a nuestro circuito. Entonces ya está apuntando hacia arriba. Y ahora la fuente de voltaje. Y esta depende de otro voltaje, entonces es esta. La ganancia de esta fuente de corriente es de 0.4. Y esta, su ganancia, es de 0.8.
Vamos a agregar este elemento tierra también. Y este lo vamos a poner por aquí. Y ahora voy a unir pues los elementos. Ahora nos falta indicar cómo alimentar estas fuentes dependientes. Por ejemplo, esta de corriente depende del voltaje Y, el cual está en esta resistencia. Debemos de tener en cuenta cómo está indicada la polaridad en BY. De acuerdo a nuestro circuito, el borne positivo está aquí, entonces este borne positivo debe de conectarse aquí. Y el negativo se debe de conectar aquí. Vamos ahora con esta fuente, depende de Bx, Bx está en esta resistencia, indicando que Bx tiene su borne positivo aquí. Entonces, este debe de ir aquí y este debe de ir aquí. Ya tenemos nuestro circuito conectado y vamos a hacer mediciones de voltaje. Entonces, con este instrumento vamos a medir el voltaje aquí. Vamos a medir también aquí también y aquí también. Muy bien. Aquí mismo se encuentra Bx, el cual tiene polaridad opuesta a lo que se mida aquí. Entonces vamos a ejecutar nuestra simulación. La detenemos y aquí vemos, por ejemplo, que el voltaje en este nodo es de 173 volts, aquí de 143 volts, aquí es de 118 volts y esta es de 90 volts. El voltaje Y, que es el voltaje que está en esta resistencia de 2 ohms, sería igual a la resta de estos dos voltajes. Entonces la resta de 143 menos 118 es igual a 25 volts, que coincide pues con los cálculos que habíamos obtenido. Y recuerda que Bx pues es esta misma magnitud, pero con signo opuesto. Y pues ya tenemos todos nuestros voltajes calculados. Espero que te haya gustado este video, que le hayas comprendido todos los procedimientos y por favor dale click en me gusta, comparte mi video, suscríbete a mi canal también y activa las notificaciones.